Muy buenas tardes. El día de hoy estamos por este medio para hablar mi compañera Edith y su servidora Mede de un tema muy importante, que hoy en día se habla muy poco, pero sin embargo sigue siendo importante. Hablemos de la eutanasia. ¿Podemos decidir sobre la vida? Les dejamos con esta pregunta para que al final ustedes mismos creen su propio criterio. Correctamente, podemos establecer que existen dos tipos de eutanasia. En este caso, a su vez, aquella se puede dividir en dos clases. La activa, que básicamente consigue la muerte del citado enfermo mediante el uso de... Lo primero que tenemos que hacer antes de entrar de lleno en el análisis del término que ahora nos ocupa es establecer su origen etimológico. En este sentido, nos encontramos que aquel procede del griego y concretamente de la suma de dos vocablos, eu, que puede traducirse como bien, y thanatos, que es equivalente a muerte. La eutanasia es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar sufrimientos. El concepto es asociado a la muerte sin sufrimiento físico. Correctamente, podemos establecer que existen dos tipos de eutanasia. En este caso, a su vez, aquella se puede dividir en dos clases. La activa, que básicamente consigue la muerte del citado enfermo mediante el uso de fármacos que resultan letales. Y la pasiva, que es la que consiste en la consecución de la muerte de aquel mediante la suspensión tanto del tratamiento médico que tenía como de su alimentación por cualquier vía. Por otro lado, sabemos que los médicos son los responsables de ejecutar la eutanasia, por lo general con el apoyo de los familiares del enfermo en cuestión. Hay casos, sin embargo, donde el enfermo se encuentra en condiciones de elegir sobre su propio cuerpo y solicita la aplicación de la eutanasia. Esta práctica, sin embargo, está prohibida en la mayoría de los países. Actualmente la eutanasia despierta todo tipo de debates éticos. Sus defensores aseguran que evita el sufrimiento de la persona y que rechaza la prolongación artificial de la vida que lleva a situaciones que son indignas. Los detractores, en cambio, consideran que nadie tiene derecho a decidir cuándo termina la vida del prójimo. Me gustaría que comentaras tu punto de vista, Edith, acerca de lo hablado. Dando mi punto de vista y como estudiante de enfermería, yo no considero que la eutanasia sea mala, ya que esta fue hecha para los pacientes que se encuentran en fase terminal y su objetivo es que tengan una muerte digna y no sean juzgados por esta difícil decisión. Sabemos que en México no es legal. Bueno, yo estoy de acuerdo en esta cuestión. Considero que a veces somos muy injustos y egoístas. Considero que cuando una persona ya no está viviendo de una buena manera por alguna enfermedad o incapacidad y él está muy consciente de su toma de decisión, no queda más que respetarla como familiar. Muchas veces solamente queremos tener a la persona para no sufrir nosotros, sin darnos cuenta que esa persona está sufriendo. Aunque ya estamos conscientes que en México sigue sin ser legal. Sabemos que en México no es legal. De eso estamos conscientes, pero escuché que existe algún llamado voluntad anticipada. Es un tema del cual ya antes habíamos hablado en la clase. Así es, Edith, es un tema que ya estuvimos viendo el cuatrimestre pasado y que por suerte me tocó exponer a mí. Y como mencionas, aunque en México la eutanasia no es legal, se cuenta con la ley de voluntad anticipada, la cual permite que se rechacen tratamientos que ya no quiere el paciente, que solo les prolongan la vida y les causan sufrimiento. Se puede hacer directamente o mediante un documento de voluntad anticipada, para cuando ya no pueda hacerlo directamente. La persona deja de recibir el tratamiento que ya no le ayuda. Antes se llamaba eutanasia pasiva. Es muy importante que haya este avance en la ley, porque aunque médicos pueden pensar que si se retira el tratamiento, cometen homicidio por omisión. Yo considero que debemos actuar con ética, siempre y cuando respetando la decisión que tome el paciente o la familia. Como profesionales de salud, nuestro trabajo es dar un trato digno y podemos ayudar al paciente a morir sin dolor y a sentirse bien con esta decisión que está tomando, ya que muchas veces nosotros no aceptamos las decisiones de los pacientes o de algún familiar que ya está en fase terminal. Como se quiere vivir la última etapa, como se desea el cierre de nuestra obra, platicarlo y que otros sepan lo que queremos, así podemos aprovechar mejor la vida. Y es así como damos cierre a nuestro tema.